Hola milimetreros, bienvenidos a un nuevo vídeo. ¡Comenzamos! Bueno, pues ya estáis viendo que hoy voy a grabar en casa. Ya sabéis que los otros vídeos, bueno, pues los he hecho en esas zonas donde suelo salir a hacer mis fotografías. Esa es un poco la idea que tengo en el canal, de hacerlo, bueno, pues en el exterior. Pero bueno, pues ya sabéis que estamos en unos momentos complicados con el tema de la pandemia, así que mejor me quedo en casa y me viene genial para poder, bueno, pues enseñaros todo este cacharreo que tengo aquí encima de la mesa, que es de lo que va a tratar el vídeo de hoy. Hace unos días en Instagram os dejé una encuesta preguntando sobre de qué temas os gustaría que hablase en el canal, y bueno, pues me propusisteis uno que es verdad que para estos inicios del canal, en el que bueno, pues trato de contaros un poco desde el inicio y de lo más básico cómo podemos hacer fotografía macro. Bueno, pues es un tema que me parecía muy interesante y que viene muy apropiado para esta fase del canal, así que nada, vamos a hablar de ello. Bueno, pues igual alguno ya, viendo el material que tenemos encima de la mesa, sabe ya de qué trata el tema, y si no, pues bueno, el tema de hoy trata sobre los tubos de extensión. Los tubos de extensión, para todo aquel que no sepa lo que es, bueno, pues son simplemente unos cilindros huecos que, bueno, pues su función en fotografía es simplemente aumentar la distancia de separación entre el sensor y el objetivo, el sensor de la cámara, para conseguir pues reducir la distancia mínima que necesitamos para enfocar el objeto que queremos y por tanto conseguir una mayor magnificación. De esta manera, pues lo que conseguimos es aumentar la magnificación, el aumento de lo que estamos fotografiando de una manera muy sencilla. La ventaja que tienen los tubos de extensión es que, como estáis viendo, son huecos, no llevan en su interior ningún tipo de lente ni de cristal, lo que hace que no tengamos ninguna pérdida de calidad a la hora de tomar nuestra fotografía. Ya sabéis que podemos aumentar la magnificación de varias maneras en fotografía macro, y una de ellas es utilizando los tubos de extensión, pero también utilizando las lentes Raynox, que ya hablaremos más adelante de ellas, pero bueno, así un poco por resumir, pues sería como ponerle una lupa delante de nuestro objetivo para hacer que todo aumente y se vea más grande. En ese caso puede ocurrir una pérdida de calidad porque estamos metiendo un nuevo cristal en nuestro sistema, pero en este caso lo único que estamos incorporando pues son, como veis, estos tubos que pueden ser de diferentes tamaños entre nuestro objetivo y nuestro sensor. Pero claro, no todo va a ser bueno, sino que una de las primeras consecuencias negativas que tenemos cuando utilizamos los tubos de extensión es que se produce una reducción de la entrada de luz que llega a nuestro sensor. ¿Qué tendremos que hacer? Bueno, pues algo muy sencillo: compensar esa entrada de luz, pues o bien modificando la velocidad o el tiempo de exposición de nuestra fotografía, o por otro lado, bueno, pues jugar con el diafragma para abrirlo y para que entre más luz en nuestro sensor, y así pues compensar esa poca pérdida de luz que tenemos y poder hacer una foto bien expuesta. Pero también tiene otra consecuencia negativa, y es que a medida que vamos poniendo los tubos de extensión y vamos consiguiendo una mayor magnificación, nuestra profundidad de campo se va a ver afectada y, como sabéis, se va a ir reduciendo. Esto también lo podemos compensar modificando la apertura del diafragma, así que en realidad, bueno, pues son dos pequeños inconvenientes que tiene el uso de los tubos de extensión, pero que veis o que vais a ver que se compensan de una manera muy sencilla. Como os he explicado, una de las razones por la que podemos aumentar esa magnificación a la hora de utilizar los tubos de extensión es porque se reduce la distancia mínima de enfoque. La distancia mínima de enfoque ya sabéis que es bastante importante en fotografía macro, porque va a ser la distancia mínima a la que me tengo que situar para conseguir la máxima magnificación. Como ya sabéis, si supero esa distancia no estaré consiguiendo la máxima magnificación, y si me quedo por detrás de esa distancia, bueno, pues no voy a conseguir enfocar y no voy a poder realizar la fotografía. Bueno, pues utilizando los tubos de extensión ocurre que se reduce esa distancia mínima de enfoque. Esta distancia habrá que valorarla, y ahora vamos a ver lo que ocurre, porque va a ser una de las razones que nos va a hacer decantarnos por una configuración u otra de la cámara a la hora de utilizar los tubos de extensión. Pero también es importante que señalemos que la distancia mínima de enfoque es la distancia que hay desde nuestro objeto hasta nuestro sensor. Por tanto, sí, la distancia mínima de enfoque se va a reducir, pero aunque es importante conocerla, vamos a hablar también de la distancia, digamos, de trabajo, que es la distancia que va a haber desde nuestro objetivo hasta el objeto, porque iremos viendo
que a medida que aumentemos y vayamos poniendo los tubos de extensión, bueno, pues esa distancia también se va a ir reduciendo y nuestro área de trabajo va a ser menor, porque aparte de encontrarnos nuestro objetivo, también vamos a tener que contar con la distancia de los tubos. Así que es algo que tenemos que tener en cuenta y que vamos a ir viendo para que también vosotros lo valoréis a la hora de decidiros por una configuración u otra. Los tubos de extensión los hay de muchas clases. La construcción, bueno, pues los podemos tener desde plástico hasta metal, y eso lo que va a hacer es que encarezca un poco más el precio de los tubos de extensión. Como estáis viendo, los tubos de extensión pueden ser muy baratos, desde los 20 euros hasta precios bastante desorbitados, que bueno, pues que van a tener que ver con la calidad de los tubos que se están haciendo, la cantidad de los tubos que vengan, porque bueno, normalmente suelen venir en pack, como es este caso. Yo tengo 2 tubos de extensión, se compran, en este caso se compran juntos, y concretamente estos tubos, bueno, pues me costaron unos 40 euros. Os voy a dejar en el enlace en la descripción por si a alguno os interesa. Sin embargo, otra de las cosas que encarece el precio de los tubos de extensión son las conexiones. No sé si las habéis visto, pero tiene estos pequeños pines que lo que hacen es permitir que haya un intercambio de información entre nuestro objetivo y nuestra cámara. ¿Esto es bueno? Pues va a depender del uso que le queráis dar a los tubos de extensión. Si vosotros tenéis un objetivo que no es manual y que no necesita ese intercambio de información, pues obviamente que tenga los pines no os va a servir para nada, porque va a encarecerlos y al final pues no los necesitáis para nada. Sin embargo, si vuestro objetivo pues sí que necesita ese intercambio de información con la cámara, pues obviamente no va a quedar otra que tener unos tubos de extensión con estas conexiones para no perder esas funcionalidades. ¿Qué implica esto? Bueno, pues que si no lo tenemos, pues podemos perder controlar la velocidad de obturación, la profundidad de campo. Por otro lado, si nuestro objetivo, pues por ejemplo, imaginamos que tiene el estabilizador, pues perderíamos el estabilizador, lo que complicaría un poco más la foto. Entonces, bueno, pues son cosas que tenéis que vosotros valorar, saber cuál va a ser el uso que le vais a dar. Y yo, bueno, pues en este vídeo vais a ver 2 tipos de usos, en el que en uno sí que requiero las conexiones, sin embargo en otro de los usos que yo le doy a los tubos y que se le dan fotografía macro, pues no requiere este tipo de conexión. Otra de las cosas también que tenemos que tener en cuenta, y que a lo mejor parece una tontería, es saber la cantidad de tubos que vamos a necesitar, porque si la construcción no es buena, si no es una construcción robusta, bueno, pues puede que el peso del objetivo arquee los tubos de extensión, se genere una pequeña holgura por la que pueda entrar luz y por tanto pues se pierda calidad en nuestra fotografía, o puede provocar, bueno, pues que nuestro objetivo deje de estar perpendicular a nuestro sensor y por lo tanto se produzca también una pérdida de calidad, o incluso que no nos deje hacer una buena fotografía. Y por último, simplemente deciros que los tubos de extensión valen para cualquier tipo de cámara, y lo único que tenéis que tener en cuenta es, a la hora de comprarlos, que sean válidos para vuestra cámara. Yo, como sabéis, utilizo una Olympus. Esta Olympus es un sistema micro 4 tercios, por lo tanto yo he tenido que comprar un tubo de extensión pues adaptado a este sistema para que me valga y el diámetro del tubo pues obviamente sea el mismo que el que necesita la cámara. Así que, y por resumir, ya sabéis que los tubos de extensión son unos cilindros huecos que no provocan una pérdida de calidad en nuestra imagen, provocan la reducción de la luz que entra en nuestro sensor, reducen la distancia mínima de enfoque, reducen la profundidad de campo, pero tienen la ventaja de que están construidos en muchísimos materiales, son muy económicos y valen para cualquier sistema o cámara que existe ahora mismo en el mercado. En fotografía macro podemos darle 3 usos a los tubos de extensión, así que voy a utilizar el primero de ellos para contaros cuáles son las distancias focales recomendables para la utilización de los tubos de extensión. Como ya os imaginaréis, el primero de los usos que le vamos a dar a los tubos de extensión es una manera de tener una alternativa a la utilización de un objetivo verdadero macro cuando no contamos con él. Es una manera de conseguir grandes magnificaciones con cualquiera de los objetivos que tengamos por casa. Bueno, pues yo actualmente cuento con 3 objetivos. Tengo el objetivo 60 mm, que es un verdadero macro, que es con el que siempre hago mis fotografías, pero también cuento con un 14-42 y por otro lado con un 40-150. Bueno, pues como en este ejemplo se trata de conseguir grandes magnificaciones con un objetivo que no sea un objetivo macro, pues no me queda otra que utilizar uno de los otros 2 objetivos. ¿Y cuál es el que voy a utilizar? Bueno, pues la teoría lo que dice es que se recomienda el uso de los
los tubos de extensión con unas distancias focales que estén entre los 20 y los 50 milímetros más o menos de distancia focal. De tal manera que si aumento esta distancia focal, y lo vais a ver, las magnificaciones que conseguimos ya no son tan grandes como con esas distancias focales, y si nos vamos a grandes angulares, pues no vamos a poder prácticamente ni realizar la fotografía porque nos va a cambiar el plano de enfoque y directamente no vamos a ser capaces de enfocar. Así que la pregunta es, ¿qué objetivo utilizo? Bueno, pues obviamente lo que voy a utilizar en este caso es el objetivo que me dé unas distancias focales más cortas, y en este caso, bueno, pues voy a utilizar mi objetivo 14-42. Pero antes de pasar con el ejemplo, bueno, simplemente os quiero enseñar la figura que he utilizado para este ejemplo. Este es el modelo, es Doctor Strange, y bueno, pues os lo enseño simplemente para que veáis el tamaño que tiene y os hagáis una idea de las magnificaciones que estamos consiguiendo. Como ya sabéis, utilizo una cámara micro 4 tercios y bueno, pues como todavía no os he enseñado cómo se colocan los tubos de extensión, pues lo voy a hacer para que veáis que es algo súper sencillo. Lo único que tenemos que hacer es quitar nuestro objetivo, colocar los tubos de extensión, la cantidad que nosotros queramos de tubos de extensión, ¿vale? Y una vez que lo tengamos, colocamos nuestro objetivo y ya estaría listo, ya tendríamos nuestro sistema colocado. En este caso tendríamos el objetivo 14-42 con los dos tubos de extensión. Bueno, pues lo primero que he hecho para poder saber qué magnificaciones estamos consiguiendo ha sido realizar una fotografía simplemente utilizando la cámara y el objetivo a una distancia focal de 40 milímetros. Bueno, pues estáis viendo que en este caso he obtenido una fotografía que tiene una magnificación más o menos de un 0,2 y nos da una distancia mínima de enfoque de unos 25 centímetros, que en realidad la distancia de trabajo, esa zona que digamos que está entre el objeto y el final de nuestro objetivo, es de unos 16 centímetros. Bueno, pues ya sabiendo cuál es nuestro inicio, lo que vamos a hacer es ir añadiendo los diferentes tubos de extensión. Lo primero que vamos a hacer es añadir el primer tubo de extensión, el que es el de menor tamaño, de 10 milímetros, para que veáis lo que ocurre. Bueno, pues al colocarlo, ya lo estáis viendo, ha pasado lo que tenía que pasar. Por un lado, ha aumentado la magnificación, que estáis viendo la comparación entre la foto anterior en la que no estaba colocado el tubo y en esta que sí que está colocado el tubo de extensión, y ha ocurrido, pues por un lado, que hemos conseguido aumentar la magnificación. En este caso estamos consiguiendo una magnificación de 0,5 por, y la distancia mínima de enfoque en este caso se ha reducido hasta los 18 centímetros. Pero fijaros que la distancia de trabajo, esa distancia que estamos hablando, que es bastante importante y que luego lo vais a entender, es de unos 8 centímetros. Además, también ha pasado que, como estáis viendo, se ha reducido la luz que ha entrado en nuestro sistema, y por lo tanto, bueno, pues tendremos que compensarla. La forma de compensarlo ya la estáis viendo. En este caso, como estamos trabajando sobre trípode y quiero mantener la misma apertura, bueno, pues estoy compensándolo con la velocidad de obturación para que entre más cantidad de luz en nuestro sensor y por lo tanto se compense esa pérdida de luz. En el caso de que además veáis y seáis conscientes de que la profundidad de campo no es la adecuada, bueno, pues lo que tendréis que hacer es jugar con el diafragma para conseguir la profundidad de campo que vosotros queráis. Ya sabéis que si aumentáis el número F, en este caso conseguiremos que nuestro diafragma esté más cerrado, pero lo que haremos es que tengamos una mayor profundidad, y sin embargo, si reducimos ese número F, hacemos el efecto contrario, aumentaremos el diafragma, entrará más luz en nuestro sensor, pero provocará que la profundidad de campo sea menor. Así que, como os digo, pues es una manera también de compensar toda esa pérdida de luz y profundidad de campo que tenemos cuando utilizamos los tubos de extensión. Vale, pues ahora lo que vamos a hacer es aumentar y ponerle otro tubo de extensión, en este caso en el de 16 centímetros, quedaría de esta manera. En total serían 26 milímetros los que estamos colocando, más nuestro objetivo. Bueno, pues ¿qué estamos consiguiendo? Pues lo que estáis viendo, nuevamente vuelve a aumentar la magnificación y vuelve a reducirse esa profundidad de campo y esa luz que entra en nuestro sensor. Pero fijaros lo que está pasando, que estamos consiguiendo una magnificación de 0,9 por. Estamos prácticamente muy cerquita de esa magnificación que nos dan los verdaderos macros, que es del 1 por. Así que, como veis, con este sistema podemos llegar a esa magnificación tan deseada. Pero ¿y qué ha pasado con la distancia mínima de enfoque? Bueno, pues en este caso se ha reducido un poquito, se ha reducido hasta 17 centímetros, pero nuestra distancia o ese espacio de trabajo en este caso se ha reducido aún más y solo contamos con 5 centímetros. Bueno, y sin enrollarme ya mucho más, pues hemos llegado a un punto en el que tenemos dos opciones.
Bueno, tenemos en realidad tres opciones. O nos quedamos como estamos y utilizamos esta configuración para conseguir prácticamente la magnificación que nos da un verdadero macro, o tenemos la opción de seguir aumentando los tubos de extensión. Yo en este caso no lo voy a hacer porque no tengo más y no me hace falta tener una mayor magnificación, o lo que podemos hacer es todo lo contrario, modificar nuestra distancia focal para ver si conseguimos una mayor magnificación. Ya os he dicho al principio que cuanto menor sea la distancia focal, bueno, pues mayor va a ser esa magnificación. Así que es lo que vamos a hacer. Vamos a mantener los dos tubos de extensión y lo que vamos a hacer es bajar la distancia focal hasta aquella que nos permita pues enfocar y realizar la fotografía a la mayor magnificación. Bueno, pues ya lo estáis viendo en el vídeo. Lo que he hecho ha sido comenzar desde una distancia de 14 milímetros de esa distancia focal, y lo que he ido ha sido intentando enfocar e ir aumentando esta distancia focal para conseguir aquella distancia focal en la que me permite enfocar. ¿Qué punto es ese? Bueno, pues como estáis viendo, ese momento se consigue cuando llego a los 22 milímetros de distancia focal. Ese es el punto en el que yo puedo enfocar con la mínima distancia focal y con estos dos tubos de extensión puestos. También os quiero recordar, porque no lo he dicho, pero es importante que sepáis que estamos trabajando con un sistema micro 4 tercios. Por tanto, las distancias focales, en este caso, cuando las queremos comparar con un sistema full frame, bueno, pues ya sabéis que habría que multiplicar por 2. En este caso, si hablamos de, pues por ejemplo, 20 milímetros de distancia focal, correspondería a un 40 milímetros en un sistema full frame. No os agobiéis con esto si no sabéis de lo que va, porque bueno, ya sacaré un vídeo en el que hablaré de los sensores y cómo se consiguen esas equivalencias, porque vais a ver que es una tontería. Bueno, pues lo que ocurre cuando hacemos una fotografía con este sistema es lo que estáis viendo. Por un lado, hemos aumentado la magnificación. En este caso estamos consiguiendo una magnificación de 1,3 por, o sea, hemos conseguido lo que nos estaba diciendo la teoría, aumentar la magnificación, pero fijaros lo que ocurre con la distancia mínima de enfoque o la distancia de trabajo. En este caso prácticamente es nula. Tenemos que tener el objeto pegado prácticamente al final de nuestro objetivo para conseguir enfocar y hacer la fotografía. Por eso al principio os decía que esta distancia es muy importante, porque en función del trabajo que vosotros queréis hacer, pues vais a necesitar unas distancias u otras. Es verdad que este último sistema nos da una mayor magnificación, pero en mi caso, por ejemplo, que quiero ir detrás de insectos, pues no tiene ningún sentido, porque es que no voy a poder ni acercarme a ellos porque se van a espantar. Por eso he empezado haciendo este ejemplo con esa distancia focal, con esos 40 milímetros, porque para conseguir, bueno, pues esa casi magnificación o esa casi verdadera magnificación macro, ese 1 por, bueno, pues mi distancia de trabajo en este caso hemos dicho que es de unos 5 centímetros, y por lo tanto, bueno, pues ya tengo ahí un poquito más de juego para intentar acercarme a un insecto y que él, bueno, pues que no se asuste. Así que esto va a ser una decisión vuestra, y vosotros, en función de, como os digo, de cuál sea el objetivo o la función de lo que vais a hacer, bueno, pues tendréis que utilizar unas distancias focales determinadas con unos tubos de extensión determinados. Pero también, para que veáis lo que ocurre cuando utilizamos una focal grande, es decir, cuando superamos esos 50 milímetros que nos dice la teoría que es donde está un poco el límite para conseguir las máximas magnificaciones, pues os voy a poner un ejemplo. Así que lo que voy a hacer es, o lo que he hecho ha sido colocar mi teleobjetivo con los dos tubos de extensión, estos 26 milímetros, y lo que voy a hacer es llevarlo hasta los 150 milímetros. Bueno, pues si realizo una fotografía con esta configuración, lo que he conseguido ha sido, bueno, pues aumentar la magnificación que me daría esta distancia focal sin los tubos. Concretamente llegamos hasta el 0,42 por, pero por otro lado, bueno, pues tenemos una distancia de trabajo que en este caso está en torno a los 39 centímetros, lo que me permite trabajar de una manera muy cómoda si, por ejemplo, bueno, pues quiero fotografiar mariposas, que sabéis que son bastante difíciles, porque en el momento que te vas a acercar pues terminan espantándose y es difícil hacerlas. Así que, como veis, es una manera muy sencilla de poder aumentar nuestra magnificación, y como os estaba diciendo, y de que valoréis vosotros mismos si esa configuración que estáis utilizando es suficiente para hacer vuestras fotografías, porque igual simplemente añadiéndole estos dos tubos pues os permite hacer esas fotografías, como digo, a mariposas, y dando una magnificación que vosotros queréis, que de la otra manera pues no conseguiríais hacerlas. Como habéis visto en este primer ejemplo, los tubos de extensión al final, bueno, pues es una alternativa súper económica y una manera, como habéis visto, muy sencilla de poder conseguir unas magnificaciones bastante grandes con cualquier objetivo que tengamos por casa. Como habéis visto, ya va a depender
de vosotros, del uso que vosotros le queráis dar, utilizar una combinación u otra de lente o de tubos de extensión. En el caso, bueno, pues como habéis visto, en el que vayamos a hacer pues fotografías a bodegones o bien a plantas o bueno, pues a insectos que sepamos que no se van a mover, pues a lo mejor podemos llegar a las mayores magnificaciones utilizando, como habéis visto, esas focales más pequeñitas. Sin embargo, si necesitáis, bueno, pues tener una mayor magnificación, pero necesitáis, bueno, pues intentar acercaros a los insectos sin que estos se asusten, pues como habéis visto, esa distancia de trabajo, esa distancia mínima de enfoque va a ser bastante importante y por lo tanto tenéis que buscar esa combinación que os permita realizar el uso que vosotros queráis. El segundo uso que podemos dar a los tubos de extensión pues es simplemente aumentar la magnificación que nos da un verdadero objetivo macro. Ya sabéis que yo siempre utilizo mi objetivo 60 mm para realizar mi fotografía macro y es un objetivo que me da una magnificación 1x cuando me encuentro a una distancia mínima de enfoque de 19 centímetros. Bueno, pues en el caso o a veces me ocurre que necesito aumentar esa magnificación, lo que hago es utilizar los tubos de extensión que habéis visto. Cuando realizo entonces la configuración de mis 60 mm con los dos tubos de extensión, que en total son 26 mm, bueno, pues lo que estoy obteniendo y lo estáis viendo es una fotografía que llega a una magnificación de 1,6x. Como habéis visto, obviamente esa magnificación ya es importante, es una magnificación bastante buena, pero aquí tenéis que tener cuidado con la profundidad de campo. Cuando pasamos el 1x, las profundidades de campo empiezan a caer de una manera muy brusca y entonces, bueno, pues tendréis que valorar si la magnificación que estáis obteniendo es suficiente para lo que queréis hacer y no os obliga a realizar otra serie de técnicas como puede ser el apilado de fotografía para poder conseguir la profundidad de campo adecuada para la fotografía que vosotros estéis realizando. Pero también tenéis que tener en cuenta que la distancia de trabajo se reduce cuando utilizamos esta configuración. Cuando no usamos los tubos de extensión tenemos un espacio de trabajo de unos 9 centímetros en los que nos podemos mover para acercarnos pues a los insectos, como os digo, pero cuando incorporamos los tubos de extensión, en ese caso la distancia baja hasta los 7,5 centímetros más o menos. Entonces es un poco lo que os digo, tenéis que valorar si la pérdida de profundidad de campo y si esa distancia que perdéis a la hora de trabajar pues es suficiente para lo que vosotros queréis conseguir. En mi caso es verdad que pocas veces utilizo los tubos de extensión porque también tenéis que saber que a veces la utilización de los tubos de extensión pueden provocar que las cosas se ralenticen un poco. En mi caso a lo mejor es porque los tubos de extensión pues no son los mejores del mercado, se ralentiza un poquito el autofocus de tal manera que le cuesta un poquito más enfocar al objetivo y ya sabéis que cuando vamos detrás de un insecto son tan impredecibles que esas décimas de segundo que perdemos, bueno, pues pueden hacer que perdamos la fotografía. Entonces yo muchas veces prefiero asegurarme el disparo, realizar una foto en condiciones y luego si necesito ese aporte más de magnificación, bueno, pues realizo un pequeño recorte en la fotografía y ya obtengo esa magnificación. Además, como en el caso anterior, bueno, pues podréis seguir sumando tubos de extensión hasta que llegue un momento en el que alcancéis las magnificaciones que vosotros queráis. Pero saber que las cosas se complican mucho y es muy difícil tomar fotografías cuando ya estamos sobrepasando esa magnificación porque nos pueden quedar trepidadas, porque se complican los enfoques, porque se reducen las distancias de trabajo. Así que bueno, valorarlo mucho, pero que sepáis que hay esta opción cuando os veáis obligados a tener que aumentar esa magnificación y no tengáis un objetivo que permita hacerlo. Y ya por último, igual que ocurría en el caso anterior, tendréis que valorar si los tubos de extensión los queréis con conexiones o no. Todo va a depender del objetivo que vosotros estéis utilizando. Lo que decíamos antes, si vuestro objetivo es manual, bueno, pues ahorraros ese dinero y compraros unos tubos que no tengan esas conexiones, pero si no lo es, como es mi caso, bueno, pues es mejor tenerlos porque tengo todos los automatismos, como os digo, y bueno, pues evito perder el autofoco, la regulación del diafragma, la velocidad del disparo, el estabilizador en el caso de que tu objetivo tenga el estabilizador, así que son cosas, como os digo, que tenéis que valorar a la hora de comprar los tubos de extensión. Y ya por último, el tercer uso que le podemos dar a los tubos de extensión es un uso que tiene que ver con la fotografía macro extremo. Dentro de muy poquito vamos a empezar a hablar del macro extremo en el canal y bueno, pues una de las grandes partes que forma todo ese sistema que tenemos que montar para realizar una fotografía de macro extremo, bueno, pues una de las piezas claves que necesitamos tener son tubos de extensión o fuelles. Ya veremos la diferencia que hay, pero es clave para poder realizar nuestras fotografías.
En macro extremo se utilizan objetivos de microscopio, que todos los conocéis y sabéis cómo son. Bueno, pues este tipo de objetivo funciona y nos da la mayor magnificación y la mayor calidad óptica cuando separamos el sensor de este objetivo una distancia determinada. Esta distancia lo marcan los propios objetivos y en este caso este objetivo necesita estar separado del sensor 160 milímetros. Así que, como os podéis imaginar, este tipo de objetivo no tiene ningún pin ni necesita ningún tipo de intercambio de información con la cámara, así que lo que os decía al principio, como mi objetivo es realizar fotografía macro extremo con un objetivo que no necesita ningún tipo de conexión, pues me he comprado unos tubos muy baratos, eso sí, de aluminio, para que, bueno, pues aguante bien ese peso y no quede ese arco que os decía por donde pueda penetrar la luz y que me estropee la fotografía. Estos son los tubos que yo tengo, son unos tubos, como veis, muy sencillos, no tienen ningún tipo de conexión, son de una construcción bastante robusta para evitar ese arqueamiento y bueno, pues lo único que tuve que tener en cuenta era la construcción y por otro lado que me diese la distancia suficiente para separar el sensor del objetivo. Por un lado tiene una conexión a la cámara, que es esta que estáis viendo aquí, y en el caso anterior todo esto estaba compuesto de pines y en este otro lado, bueno, pues estáis viendo una conexión especial para poder enroscar los tubos del microscopio. Una vez que lo tenemos, bueno, pues lo enroscamos, ya tendríamos montada esta pieza y esta parte de aquí iría montada en el cuerpo de la cámara, de tal manera que ya tendríamos esa distancia que necesitamos para poder realizar nuestra fotografía en macro extremo. Así que nada, espero que este vídeo te haya servido para saber cuáles son los usos que tienen los tubos de extensión en fotografía macro y para que veáis que no necesitamos o que no hay excusas para realizar fotografía macro, porque simplemente con una pequeña inversión de 20-30 euros podemos convertir cualquiera de nuestros objetivos en un objetivo casi verdaderamente macro. Además, habéis visto que de una manera muy sencilla podemos ver cuál es la mejor configuración, cuál es la mejor combinación de nuestros objetivos con nuestros tubos de extensión para poder buscar ese equilibrio entre la distancia de trabajo y la magnificación que nosotros queremos. Así que nada, lo único que tenéis que saber y tener claro es el objetivo de la fotografía que queréis hacer. Bueno, pues yo ya me despido y nada, simplemente perdonar por este setup tan improvisado que he tenido que hacer. Es verdad que hoy tenía muchas cosas que enseñaros y es verdad que venía bien grabar en el interior de casa, bueno, pero que sepáis que la mayoría de los vídeos los grabaré fuera, en esas zonas donde suelo hacer mis fotografías. Y nada, lo de siempre, darle a like, suscribiros, que es bastante importante para YouTube, y cualquier duda o sugerencia, o si vosotros le dais otro tipo de usos a los tubos de extensión, dejármelo en los comentarios, ¿vale? Bueno, pues muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!